¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta charla con la comunidad dirigida especialmente a ustedes, a la población del norte de Virginia. Es un placer que nos acompañen porque lo que queremos es hacer una noche muy interactiva, que ustedes estén realmente allí con nosotros, también haciéndole preguntas a los expertos que nos acompañan en esta ocasión, porque entendemos que es un momento de crisis, de incertidumbre, de mucha angustia para ciertas familias y estamos aquí justamente para eso, para aclarar esas inquietudes y aprovechar esta oportunidad y que ustedes realmente se expresen y nos dejen sus comentarios aquí a lo largo de la duración de este Facebook Live. Yo soy Alban Zamora y les doy las buenas noches y soy parte del noticiero Telemundo 44 en Washington y toda la región del DMV. Pero esto es un esfuerzo que se ha hecho en grupo por la iniciativa también, hay que decirlo, de la supervisora Dalia Palchik, que es una apasionada activista comunitaria, muchos de ustedes la conocen, y la primera latina elegida para formar parte de la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax. Asimismo nos acompaña el doctor René Nájera, doctor en Salud Pública y Epidemiología y trabaja con el Condado de Fairfax. El doctor se ha centrado en analizar esta compleja información tan cambiante respecto al COVID-19 y por eso nos acompaña. Igualmente, Claudia Esteves está con nosotros, que trabaja para el programa Family Literacy de las escuelas públicas del condado de Fairfax. Y también hay que decir que ella enseña del mismo modo idioma español y educación comunitaria para adultos. Claudia nació y también se crió en Guatemala, ha vivido en Costa Rica, en Ecuador, en México, en Paraguay, tiene un currículum muy extenso. También tenemos ahí a Alejandra Caballero, que es una líder comunitaria y gerente de servicios de la organización CASA de Virginia, un grupo de personas muy apasionadas por la comunidad que trabajan para organizar, para defender y para ampliar las oportunidades de los latinos en el estado. Ustedes lo más seguro ya han escuchado de ellos y lo hacen proporcionando esa información tan valiosa de empleos, de desarrollo, de formación, de fuerza laboral, educación y también salud, así como capacitación legal y alfabetización en todo el estado. Del mismo modo, tenemos a Jorge Figueredo, que es un líder comunitario y director también ejecutivo de EduFuturo, una organización sin fines de lucro que lo que hace es brindar servicios de educación posescolares a jóvenes que asisten a las escuelas públicas del norte de Virginia. Cabe destacar que EduFuturo impacta positivamente las vidas de estudiantes y padres con servicios de desarrollo social y laboral para potenciar su futuro. Recordamos una vez más que esta es una charla completamente comunitaria e interactiva, dinámica, y queremos que ustedes en casa donde se encuentren también nos comenten y nos hagan preguntas a través de este Facebook Live que está hecho justamente para informar y orientar a nuestra comunidad. Así doy paso entonces a la supervisora Palchik para que continúe con este evento. Hola, muchísimas gracias Alban y bienvenidos y feliz mes hispano. Empiezo con mi mascarilla porque es la fiesta nacional de México justamente hoy, pero como estoy aquí sola, con una sola persona distanciadas en la oficina, voy a sacar la mascarilla, pero por favor les recuerdo que sigue la pandemia y es la forma más segura de quedarse sanos. Antes de comenzar, y agradezco a todos los panelistas y a ustedes que están aquí con nosotros, tenemos un pequeño video de nuestro senador Warner para felicitar e invitarlos hoy. Y también les recuerdo, por favor, empiecen a enviar sus preguntas, así las tenemos para nuestra conversación. Así que ahora el senador Warner. Hola, soy el senador de Virginia, Mark Warner. Bienvenidos a la charla con nuestra comunidad por Northern Virginia. Gracias a todos por participar a este evento con la primera supervisor latina en Fairfax, Dalia Palchik, y el señor Alban Zamora. Disfruten la charla. De nuestro senador, tenemos 2 senadores de habla hispana aquí en Virginia. Así que ahora, antes de continuar, lo que queremos saber hoy, esta noche, sabemos que hay muchos miedos, muchas cosas que nos dan quizás pesadillas por la noche, y queremos poder tomar sus preguntas y tratar de aliviar algunas de sus grandes miedos sobre el virus, sobre el aprendizaje virtual ahora en las escuelas, sobre los trabajos, la renta y los otros temas que quieran saber aquí en el norte de Virginia. Por favor, envíe sus preguntas aquí por Facebook Live
Y ahora quiero agradecer y dar la introducción más formal a nuestro gran amigo Alban Zamora, que es presentador de noticias para Telemundo 44. Alban. Alban, me parece que estás en mute. Disculpa. Ahí Muy bien, estamos. estamos en vivo, igual nos pasen los noticieros, pero lo que quería decirles es que es un honor para mí estar acá. Me encanta este tipo de espacios tan vitales para la comunidad, en donde podemos empoderar y comunicarnos de manera directa con la gente. Así que yo le quiero hacer la primera pregunta a usted, supervisora, y es, ¿de dónde nace esta iniciativa, ¿no? De hacer este tipo de charlas que ya sabemos que son muy importantes? ¿Qué tipo de necesidades o preocupaciones han estado llegando a su oficina para entonces dar el paso y hacer esta charla? Alban, para mí, cuando me crié aquí siendo inmigrante de la Argentina desde los 6 años, y en el condado de Fairfax no había estas conversaciones, no había representantes latinos que puedan hablar en el idioma de mi familia y de mis padres. Así que hemos visto, sobre todo ahora, que el virus sabemos que ha impactado más del 50% de los casos, han bajado, subido, pero siguen muy altos los casos. El 50% son en nuestra comunidad latina, mientras la representación en Fairfax es el 17% latino. Así que me di cuenta que es muy importante tener la comunicación, la información directamente a la gente aquí en el norte de Virginia y poder hablar nuestro idioma y con nuestra cultura. Así que espero que este sea el primero de varias conversaciones sobre temas importantes aquí en Fairfax, y hoy espero que aprendan un poco de los distintos temas de los expertos que tenemos aquí. ¿Y qué tal entonces que empezamos con una actualización, ¿no, supervisora, de cómo están los casos en la región, ¿no? Claro, exacto. Y por eso tenemos aquí nuestro gran epidemiólogo, es muy difícil esa palabra a veces, en español, el doctor René Nájera, que quizás ya lo han visto en Telemundo o en otros canales, hablando sobre la pandemia y cómo ha afectado y está afectando a la comunidad latina. Así que, doctor René, ¿puede compartir lo último sobre el COVID-19, especialmente en nuestra comunidad latina? Hola, buenas noches y gracias por la invitación. No tengo a nadie aquí cerca de 2 metros, así es que me quito la máscara. Buenas noches a todos. Pues en el condado de Fairfax, como ya sabemos, la población latina ha sido afectada desproporcionadamente con el coronavirus, el COVID-19. Como usted dijo, tenemos entre el 16 y 17% de la población es latina, de habla hispana, pero más del 60% de los casos, 6-0, fue en la población latina. Entonces es un impacto desproporcional dado a las circunstancias en las que vive la población latina. Por ejemplo, vivimos en una casa con nuestros abuelos, tíos, hermanos, primos, etcétera. Trabajamos en trabajos que son esenciales, en la construcción, en el servicio al público, etcétera. No podemos quedarnos en la casa bajo las órdenes de quedarse en casa. Trabajamos en trabajos en que tenemos que trabajar para ganar dinero para poder pagar la renta, entonces no nos podemos quedar en casa 2 semanas sin trabajar porque nos podemos quedar sin ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas culturales, sociales, que han causado esto. En el condado entero han habido más o menos 550 muertes, desafortunadamente. La mayoría de ellas ha sido en asilos para personas de edad avanzada. Entonces, ahí hay un poquito de protección a los latinos, porque la población latina en el área de Fairfax es más joven, tiende a ser un poquito más joven que la población de otras razas, de otros lugares étnicos. Entonces, eso es un poquito de protección. No quiere decir que no se enferman. Sí se enferman al mismo número y casi con la misma gravedad que otros casos. Han habido muchas hospitalizaciones, muchas personas que acaban con un ventilador para ayudarles a respirar. Entonces es crítico seguir todas las recomendaciones de salud pública porque, como usted dijo, continuamos con la pandemia, no ha parado. Seguimos teniendo más o menos 100 a 120 casos al día en el condado confirmados. Y bueno, eso es una fracción son las personas que se han hecho la prueba. Hay muchísimas personas que se enferman y no se hacen la prueba. Y hay más o menos el 30-40% de las personas que se infectan no tienen síntomas. Entonces esas personas no tienen razón para ir a hacerse la prueba y siguen contagiando a las demás personas. De ahí que viene la recomendación
de la máscara, del tapabocas, porque si yo estoy contagiado y no tengo síntomas, aún al hablar, al toser, estornudar, al cantar, voy a esparcer el virus a otras personas y las puedo contagiar. Entonces, si me pongo el tapabocas, pues yo prevengo eso y cuido a las demás personas que están a mi alrededor. Y también a su vez un poquito, no mucho, pero sí me protejo también yo de otras personas que tal vez no traigan la máscara, pero la orden de la máscara es en el condado de Fairfax. Yo veo que muchísima gente la sigue, muchísima gente nos está ayudando a detener el virus y pues continuamos adelante ahora que se viene pues ya el invierno, ¿no? Y para eso pues estamos preparándonos también en el Departamento de Salud para lo que ya sería la temporada de gripe. No, muchísimas gracias. Y sé que hay más información, sobre Sí. todo en el sitio del condado, y usar la mascarilla, lavarse las manos, ¿no? Y el distanciamiento. Sobre todo Y si hay también, alguien enfermo en su casa. Sí. sí, también si alguien sale positivo, da positivo, le vamos a llamar por teléfono, el Departamento de Salud les va a llamar por teléfono, les van a hacer algunas preguntas sobre dónde trabajan, cuál es el estado de donde viven en un apartamento, en una casa, viven con varias familias en la misma casa, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién está en riesgo de ser contagiado. Esas personas serían sus contactos y esas personas entrarían a lo que le llamamos cuarentena, que son 2 semanas de estar distanciados de las otras personas para no contagiar. Y las personas que estén contagiadas, pues se les recomienda quedarse en casa por 10 días. Estas preguntas son confidenciales, son solo entre nosotros en el Departamento de Salud y la persona. No se le da a terceras personas, no nos importa el estatus migratorio o cosas de esa calidad, no nos importa. Lo que queremos es detener el virus en la comunidad y para eso tenemos ese sistema de contacto y de llamar a las personas. Excelente esa actualización. Lo mejor es estar informado en este momento de crisis y no llevarnos de lo que dicen las redes sociales o que alguien más nos diga, sino voces expertas, como debe de ser, como el doctor, que siempre nos actualiza de una manera tan amable y tan clara para entender esto que estamos atravesando juntos, porque no hay excepciones, ¿no? Eso en el aspecto de salud, pero ahora hablemos un poco de educación, porque llevamos solamente unos días de que han abierto las escuelas públicas y Claudia Esteves sabe lo difícil que ha sido para ciertas familias, pero también hay herramientas para que los padres puedan ayudar a sus hijos, aunque parezca muy difícil, ¿no? Porque es algo completamente nuevo, un terreno no explorado. Hay maneras de hacerlo para asegurar que sea exitoso este proceso. Claudia. No te escuchamos todavía. Perdón. Ahora sí. Sí, buenas noches a todos. Definitivamente, Alban, justamente estamos hablando de cómo fueron estas primeras 2 semanas para los padres de familia y para los niños. Y bueno, la palabra que puedo hacer referencia fue como un huracán, ¿verdad? Porque pues es un número muy grande de estudiantes que tenemos en el condado de Fairfax y muchos de ellos tuvieron algunos problemas tecnológicos principalmente. No podían encender las cámaras o los micrófonos, como se pueden dar cuenta, hasta los expertos les pasa, ¿verdad? Y definitivamente es algo que poco a poco va a ir mejorando. La primera semana estuvo un poco más difícil, ya esta semana estamos escuchando menos problemas al respecto. También hay algunas buenas noticias, ¿verdad? Donde los niños están súper emocionados de regresar a clases y tienen muchos deseos de estas a sus compañeros, aunque sea virtualmente. También tenemos el hecho de que ha sido bastante para aquellos padres de familia con niños con educación especial. El estar enfrente de una pantalla y estar enfrente, justo al lado de ellos, es bastante difícil. Pero bueno, sobre todo, nosotros tuvimos nuestro programa Family Literacy, tuvo la oportunidad de dar clases durante el verano y muchos de los padres de familia que estuvieron en nuestras clases se beneficiaron de cómo justamente utilizar las cámaras, los micrófonos y saber aprender a lidiar, a educarse a través de las pantallas, ¿verdad? Estamos muy contentos y agradecidos porque nuestro programa verdaderamente ofrece
muchísimas oportunidades para nuestra comunidad de Fairfax. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es gratuito, donde enseñamos inglés a nivel básico a los padres. Le damos la oportunidad de que vengan que traigan a sus niños de 3 a 5 años, un programa de preescolar, para justamente iniciarlos en esta preparación antes de entrar al kindergarten. Les enseñamos también cómo ser mejores padres, les damos estas claves para mejorar cómo ser mejores padres. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, les quiero recordar las 3 P's, que es algo muy importante. Tener paciencia, no solamente con los niños, sino que también con nosotros mismos, ¿no? Los padres que estamos al lado de ellos. Tener prudencia, saber que a pesar de que tenemos muchas dificultades, tenemos que mantener la calma, utilizar palabras cariñosas, darles un abrazo a los niños, porque en este país el esfuerzo se califica. Y por último, presencia, estar ahí, presentes con nuestros hijos y saber que ahora nos está tocando el papel de ser educadores. Nuestro programa Family Literacy nos ayuda justamente a apoyar a los padres a que aprendan a abogar por sus hijos y nuestras clases comienzan la próxima semana. Bueno, toda esta información, toda esta información la podrán ver en el chat, nuestra página web, etcétera, etcétera. Claudia, muchísimas gracias. Yo sé que en estos momentos las familias están con mucho miedo, temor de que estén sanos, pero también de que sigan aprendiendo sus hijos. Sé que tenemos aquí Ana, Damaris y Mayra, qué lindo verlas, y Crispima. Y tenemos una preguntita de Lady, y estoy casi segura, Claudia, que para las familias aquí en Fairfax que tienen niños con necesidades especiales, no han empezado, pero sí van a comenzar un programa para que puedan entrar a las clases, ¿no? Claro, no sé si quieres agregar algo sobre lo que pueden seguir eso las familias. En este momento estamos virtual, pero tengo entendido que las escuelas sí tienen un plan para traer a algunos niños lo más antes posible, ¿no? Sí, el superintendente de Fairfax County, el Dr. Brabrand, justamente mencionó que tienen un plan, no dio específicamente las fechas o las estrategias de cómo lo van a hacer, pero él lo anunció. Entonces, me imagino que están trabajando en eso y que muy pronto vamos a saber más detalles. Porque hasta ahora sabemos que lo anunció, pero no tenemos las fechas o los detalles acerca de eso. Bueno, y bueno, es importante saber de que para que nuestros hijos estén bien, es muy importante crear rutinas para ellos, ¿verdad? Crear rutinas y asegurarnos de que ellos puedan tener horarios. Eso apoya muchísimo a un niño, le da muchísima seguridad especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Donde estar enfrente de una pantalla puede ser muy cansado. Claro, hay muchísimo ejercicio, ¿no? Bueno, te agradezco todo lo que haces para nuestras familias. En estos momentos leer con los niños, ir a tener ejercicio y hacer hasta artes, ¿no? Y jugar es muy importante sobre todo los pequeños. Bueno, ahora quiero recordarles de mandarnos sus preguntas aquí por Facebook Live, y quiero hacer una pregunta a nuestra amiga compañera Alejandra Caballero, que está ahí de Casa Virginia, que están apoyando muchísimas de las familias acá, trabajando con el condado y con otros programas que tiene Casa. En este momento, Alejandra, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué es lo que está haciendo Casa para apoyar a la comunidad latina? Siempre han trabajado muchísimo para nuestra comunidad, pero sobre todo en estos momentos, ¿qué es lo que más están viendo de necesidad? ¿Y qué programas tienen ustedes o puede recomendar para quienes necesiten un poco más de apoyo en estos momentos?
Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Desde el inicio de COVID, CASA se dio a la tarea de mantener a nuestra comunidad informada. Aquí en el condado de Fairfax lo que hemos estado haciendo es refiriéndoles a la línea de servicios coordinados con el condado de Fairfax. Para aquellos que quizás no sepan lo que es la línea de servicios coordinados, se puede decir que es una ayuda de servicios sociales humanos, donde las personas llaman, les hacen una evaluación de su caso, hacen preguntas para ver qué tipo de recursos son los que hay disponibles para ellos y bueno, les dan esa información. También hemos dado información acerca de iglesias, organizaciones comunitarias que al igual están brindando apoyo financiero y apoyo más que todo con bancos de comida, etcétera. Eso es una de las cosas que hemos estado haciendo bastante. Nos hemos movilizado desde el principio de la pandemia. Además de eso, nosotros mismos, no es algo que CASA ha hecho en el pasado, pero nos movilizamos rápidamente para distribuir alimentos a nuestra comunidad y le queremos agradecer de todo corazón incluso a nuestros propios miembros que aún algunos teniendo necesidad dijeron presente, vamos a ayudar nosotros. Ellos, aquellos que no habían estado trabajando y que tienen auto, dijeron nosotros queremos ayudar, ¿cómo podemos ayudar? Ellos nos ayudaron a distribuir los alimentos que nosotros obteníamos de organizaciones del condado, de otras partes, de iglesias, etcétera. Nos ayudaron ellos semana tras semana a entregar estos alimentos a personas que no tenían cómo llegar a estos sitios a recoger los alimentos. Entonces nos estuvimos movilizando de esa manera desde la última semana de marzo hasta mediados de julio. Pero no quiere decir que porque no estemos entregando nosotros esos alimentos por medio de nuestros voluntarios que hemos dejado ahí, no. Seguimos manteniendo a nuestra comunidad bien informada acerca de las distribuciones de alimentos, donde hay, incluso hicimos un documento para pasar y compartir para que la comunidad sepa a dónde pueden ir a obtener estos alimentos, a los sitios más cercanos a sus viviendas. También nosotros nos dimos a la tarea de establecer lo que es un fondo solidario de finanzas para ayudar a nuestra comunidad inmigrante, aquellos que lastimosamente no calificaron para una ayuda de estímulos del gobierno, ¿no? Entonces empezamos a establecer este fondo y ahí se les estuvo proveyendo ayuda financiera a la comunidad. Eso es algo lo que estuvimos haciendo. Y pues sabemos que las organizaciones sin fines de lucro, tales como la nuestra, no están diseñadas, ¿verdad?, para hacer esto constantemente sin algo ya establecido, una estructura de apoyo gubernamental, pero queremos dar las gracias también al condado de Fairfax que se unió últimamente y nos estuvo apoyando. Entonces, en sí, eso es lo que, y seguimos nosotros proveyendo bastantes servicios remotamente, clases de ciudadanía, ayuda con llenar aplicaciones de residencia para la ciudadanía, clases de literatura financiera, etcétera. Entonces, nosotros seguimos ahí porque nuestro enfoque como CASA es ayudar a nuestra comunidad inmigrante a ayudarlos, informarlos, empoderarlos, darles a ellos esas herramientas para que ellos mismos puedan abogar por sí mismos y, bueno, que estén empoderados. Gracias. Algo que hace tanta falta, Alejandra. Muchísimas gracias a ti por dejarnos saber ese gran trabajo que se está haciendo de manera conjunta, de manera colectiva también de la mano del condado. Es bastante lo que hay que hacer y se está haciendo poco a poco. Esa ayuda está disponible, por eso es tan importante que usted lo sepa. Y así pasamos con Jorge Figueredo de Tu Futuro, porque Jorge, que quisiéramos saber contigo cuáles son esos servicios que se están haciendo más necesarios en este momento para la comunidad latina en la región. Gracias, Alban, y buenas noches, supervisora Palchik y colegas. Lo más importante que EduFuturo está haciendo en este momento es tomar todo el tiempo que nosotros necesitamos para escuchar a nuestras familias. Y con la información obtenida los estamos guiando
paso a paso a través del proceso de aplicación para recibir ayuda. Estamos trabajando con el Centro de Llamadas de Planificación de Servicios Coordinados del Condado de Fairfax. Estamos trabajando también con otras organizaciones sin ánimo de lucro y a través de eso estamos ayudando a cada una de las personas con las que estamos trabajando, asegurándonos que cuando ellos hacen una llamada y si hay algo que no entienden, nosotros estamos ahí con el teléfono haciendo una llamada de 3 vías para asegurarnos que las personas con las que estamos trabajando, las familias que han sido afectadas, puedan producir esos documentos que necesitan obtener y que en algunos casos son tan difíciles y que de una u otra manera a veces se enfrentan con obstáculos inesperados, como por ejemplo, y nosotros sabemos la pérdida del trabajo que muchas de nuestras familias le ha pasado y también la infección del coronavirus en la familia. Entonces, nosotros estamos trabajando con cada uno de ellos y no cerramos ningún caso hasta que la familia está estable y está segura en su hogar. No importa cuánto tiempo tome el caso para solucionarlo. Solo para darte una idea de la dimensión del trabajo que EduFuturo está haciendo, nosotros desde que empezó la pandemia hemos alcanzado a más de 1,200 familias, de las cuales en este momento estamos trabajando con 665. De esas 665, y esto lo estamos haciendo en todo Virginia del Norte, 434 casos son del condado de Fairfax. Y fuera de eso, de esos 434 casos, el 88% de nuestros beneficiarios perdieron el trabajo debido al COVID-19. El 79% están teniendo dificultades para pagar la renta. Y el 83% necesitan asistencia para el pago de las utilidades, comida, medicina y otras necesidades. Ahí es donde EduFuturo está trabajando mano a mano con el condado de Fairfax y estamos trabajando mano a mano con otras organizaciones para poder asegurarnos que estos casos se están cerrando y que se están cerrando mes a mes. Porque una vez logramos que una familia reciba la asistencia del pago de la renta del mes de septiembre, bueno, ya viene octubre, entonces ahora tenemos que buscar la manera de ayudar a cubrir ese gasto. Entonces, en este momento, la buena noticia es que ya el 65% de esos casos han sido cerrados exitosamente y todavía estamos trabajando con los otros que faltan. Como tú sabes, el problema es bastante serio y aquí estamos nosotros para ayudar y para seguir adelante. Bueno, sí, muchísimas gracias a ti, Jorge y Alejandra. Sé que Casa de Virginia y EduFuturo han trabajado muchísimo aquí en el norte de Virginia, en el área de Washington, y ahora sé que cada vez más y más estamos del condado dando más apoyo, más fondos para que puedan continuar a hacer estos servicios y hacer más en nuestra comunidad. Sobre todo para que puedan realmente conectar a nuestras familias y sobre todo explicar que no hay que tener temor. Justamente ayer con el presidente del consejo y uno de mis colegas pasamos una iniciativa para realmente demostrar que en este condado no compartimos la información si no es absolutamente necesaria con las autoridades federales. No tiene que tener, no preguntamos sobre su inmigración para tener servicios. Y una de las formas, aparte de ir directamente a estas dos organizaciones, es llamar aquí si vive en el condado de Fairfax y no preguntamos su estatus, como dice, migratorio, puede llamar al número de planificación de servicios coordinados. Están todos los lunes a viernes. Hay espera a veces, pero vale la pena. Ese número es 703-222-0880. Ahí le podemos ayudar con asistencia con renta, con comida, con salud y otros servicios que necesite usted o su familia. Así que por favor les pedimos que llamen y esperen para poder comunicarse con alguien en español aquí del condado. También tengo un anuncio muy especial esta noche. Es algo que hemos pedido, yo he pedido muchísimo al condado, es de tener comunicación directamente en español en nuestros medios sociales y con una portavoz que hable español y entienda nuestra comunidad.
Así que justamente hoy pueden ir aquí en Facebook o por Twitter. La página es @Fairfax County ES, ahí lo vamos a poner en los mensajes, @Fairfax County ES. Y ahí en Facebook y en Twitter pueden empezar a ver noticias que van a salir con más información directo a nuestra comunidad. Así que espero que vayan, que se comuniquen y que puedan tener esta información no solamente hoy, pero todos los días del condado. Bueno, y antes de continuar, solo quiero compartir algo más del condado que les puede asistir. Siempre pueden llamar, pero si quieren de la información que esté en nuestro sitio de internet, ahora les voy a explicar cómo puede traducir las páginas del condado de Fairfax en español. Hay muchísima información y ahora mismo voy a tomar unos momentos. Va a aparecer la página, así les puedo explicar. Ahí tenemos cómo puede hacer para traducir las páginas. Así que aquí, cuando va al sitio del condado, que es fairfaxcounty.gov, arriba a la derecha va a ver las banderas de varios países y que dice Translate. Primero haga clic ahí en las banderas en Translate. Los va a mandar a una nueva página. Esperen, que estamos esperando la página. Bueno, no, estamos teniendo errores técnicos, lo siento, dificultades, pero en la página del condado de Fairfax hay una forma para poder traducir toda la información que tenemos. Aparte de eso, como les he dicho, vamos a tener ahora esta información y la información más relevante cada de los días en Twitter y en Facebook, @Fairfax County ES. Así que antes de continuar con las preguntas de ustedes, quiero recordarles, por favor, continúen a mandar sus preguntas. Agradezco a todos, veo a nuestro representante en el Consejo de las Escuelas, a Carl, a Micheline de las Escuelas y Mayra y muchos más. Espero que estén disfrutando de lo que estamos haciendo hoy. Así que ahora se lo paso a Alban para las primeras preguntas de nuestra comunidad. Por supuesto, luego de ese gran anuncio, ¿no? Qué bueno tener ese canal de más confianza, más en nuestro idioma, ¿no? De parte del condado, así con excelente iniciativa. Y así como lo decía la supervisora, es momento ahora de abrir el micrófono, ¿no? Pero digitalmente a ustedes que nos ven por Facebook Live y empiecen a hacer preguntas, aquí estamos para eso, para responderlas, aclarar cualquier inquietud que tengan. Y ya tenemos la primera. En este momento nos está llegando y es de parte de Caroline en Fairfax y dice, la información sobre el COVID-19 cambia muy rápido, así que esto es para usted, doctor. ¿Por qué es eso? ¿Y dónde podemos encontrar la información que sea más reciente para poder actualizarnos, ya que cambia tan constantemente? Sí, mira, cambia muy constantemente porque es un virus nuevo a la población humana, a los seres humanos. Este virus no nos había afectado a nadie con anterioridad, entonces los científicos, los que estudiamos todo esto, estamos apenas aprendiendo al respecto. La información que presentamos en el sitio del condado, fairfaxcounty.gov, hay un sitio ahí especial dedicado al COVID, cambia según vamos aprendiendo algo nuevo. Si se acuerdan, en febrero no sabíamos sobre el tapabocas o la máscara. De hecho, algunas autoridades de salud pública decían que esto no funcionaba porque pensábamos que el COVID era igual que la gripe, que solo al tener síntomas la persona era contagiosa. Y ahora nos hemos dado cuenta de que hasta el 40% de la gente no tiene síntomas. Entonces, esto se convirtió en algo necesario. Y esa información la cambiamos del sitio y pusimos nueva información. Los números cambian día con día porque todos los días los laboratorios del área de Fairfax, del norte de Virginia, donde va la gente a hacerse las pruebas, nos reporta los positivos y los negativos. Y tenemos un equipo de epidemiólogos súper dedicados, súper inteligentes, que han estado analizando los números y limpiándolos bien para presentar solo los números que son concretos, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos ahorita entre más o menos 100, 120 al día, pero en mayo teníamos hasta 500, 600 casos que se estaban reportando diariamente y era algo horrible que estábamos viendo. Pero la información cambia precisamente por la naturaleza de esta enfermedad. Dentro de algunos años te aseguro que va a ser una enfermedad
común y corriente, lo digo entre comillas, y vamos a saber mucho al respecto y vamos a tener la vacuna, vamos a poder detenerlo, entonces la información se va a hacer un poquito menos, va a cambiar un poquito más lentamente. Y ya nos llega otra pregunta de inmediato también para usted, doctor. Es de parte de Juan en Annandale y dice, hemos escuchado que cualquier persona que pueda recibir la vacuna contra la gripe debería hacerlo este otoño e invierno. ¿Por qué es más importante quizá hacerlo este año en comparación con años anteriores? Es muy buena pregunta, Juan. Me da mucho gusto que lo menciones. La gripe tiene los síntomas muy similares al coronavirus, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, fiebre. Pero tenemos una vacuna que es muy buena. No es la vacuna perfecta. A muchas personas que toman la vacuna también pueden tener la gripe, pero muchísimas más personas que se vacunan no tienen gripe. Y es esencial porque en Estados Unidos cada año entre 20,000 y 50,000 personas mueren a causa de la gripe. Entonces, si le sumamos ese número de muertes al número de muertes que tenemos por el coronavirus, pues va a sobrepasar al sistema médico, ¿no? Los hospitales no van a dar abasto para las personas que vayan también con gripe, influenza, como se le llama en inglés, y el coronavirus. Entonces, si podemos prevenir el mayor número de casos de la gripe, sería lo mejor y por eso se está recomendando la vacuna. La vacuna, pues se tiene que hacer en consulta con su médico, ¿no? Tienen que ir con un médico para que les haga la receta de la vacuna. La vacuna también se ofrece en algunas farmacias. Les sugerimos que llamen al número de teléfono que ya se les dio, que contacten a su médico. Si no tienen médico, también el condado los puede poner en contacto con servicios médicos de bajo costo o sin costo para que puedan recibir esa asesoría, porque pues cada persona es un poquito diferente, ¿no? Cada persona necesita tener esa asesoría antes de hacerse la vacuna, pero sí se recomienda, no les puedo decir cuánto les recomiendo la vacuna contra la gripe porque nos ayudaría muchísimo para tratar de detener esta siguiente ola que se viene ahora en invierno. Bueno, muchísimas gracias al doctor René, que tenemos muchísimas preguntas, vamos a regresar pronto sobre eso, pero ahora recibí una pregunta para Jorge de Du Futuro, que sabemos que hay muchísimas personas que han perdido el trabajo, las horas, o están con muchísima dificultad para pagar su renta. Jorge, Sara en Falls Church quiere saber, dice que le están subiendo el bill del apartamento donde alquila. Es demasiado. Ya llamó y le dijeron que tengo que pagarlo. ¿Usted podría ayudarnos? Claro que sí. Este es uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo en conjunto con el condado. Y lo que tenemos es que simplemente hablar con Sara y por favor que nos llame a nuestra oficina al 703-228-2560 o si no a nuestro número de las redes sociales al 571-309-5455 y ahí nos puede llamar o nos puede enviar un mensaje de texto o se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Muy bien, gracias por esa información, Jorge. Y ahora tenemos otra pregunta y es para Claudia de parte de Héctor, también en Fairfax. Y dice así, la maestra de mi hijo no habla nada de español y Perdón, Alban, no pude escuchar toda la pregunta. Se muy bien. congeló por un momento. ¿Puedes repetirla, por favor? Claro Gracias. que sí. La tecnología nos traiciona a veces, pero por supuesto, aquí estoy. La pregunta viene de Héctor en Fairfax y dice, la maestra de mi hijo no habla español y yo hablo muy poquito inglés. Entonces, ¿qué puedo hacer para comunicarme con ella? Y lo que agregaba al final de la pregunta es que esta barrera del idioma siempre ha estado ahí, en nuestras comunidades, en este país. Pero ahora en pandemia
que tenemos como padres que asistir más, ¿no?, al niño que está en casa y no está esa herramienta a mano que hacer para poder aliviar un poco la situación. Claro. Sí, entendemos perfectamente lo difícil que es en estos momentos la comunicación cuando ni siquiera puedes estar presente. Y nosotros los latinos que nos expresamos mucho con ademanes, ¿no? En este caso, lo más recomendable es que te comuniques directamente con la escuela de tu hijo o de tu hija en tu idioma nativo. O sea, manda un mensaje, llama por teléfono y hazlo en tu idioma nativo. Alguien en la escuela está ahorita dispuesto a trabajar y ver de qué forma van a hacer llegar esa información, traducirla y buscar una solución. Esa es una de las opciones. La otra opción es que también el condado está en proceso, de nuevo, en utilizar una aplicación que se llama Talking Points, que la traducción en español sería como los puntos hablantes, una cosa así. Y esta aplicación lo que va a realizar es que el padre de familia puede mandar un texto y la maestra lo va a recibir, lo manda en español, la maestra lo recibe y automáticamente se traduce. Todavía no está en forma, lo están probando, pero es algo que ya por lo menos estamos viendo que va a llegar a suceder para justamente ayudar a los padres de familia y a una mejor comunicación. Y bueno, yo les pido a nuestra comunidad latina que es tiempo también de perder los miedos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que del otro lado en las escuelas los maestros están con toda la disponibilidad de apoyar a las familias, de ayudar a los niños. Entonces, un mensaje de correo en tu idioma o una llamada, y eso te va a ayudar totalmente. Claudia, tienes tanta razón. Los miedos, sabemos que queremos cuidar a nuestros hijos, ¿no? Nuestros amigos y nuestras familias, pero no tener miedo mientras esté cuidándose y pedir ayuda. En adición a lo que diste, ya sé que Marcia nos recordó que en todas las escuelas tenemos a los Parent Liaisons, ¿no? En la escuela que esté, tenemos representantes ahí para ayudarlos, asistirlos con lo que necesiten, y por favor, no hesiten contactarlos, preguntar a la escuela quién es, si no los conocen y están aquí, hablan español y les pueden ayudar con lo que necesiten. Bueno, y mi próxima pregunta es de Andrea, es para Alejandra. Andrea en Viena quiere saber, la comunidad del condado de Fairfax, que no cuenta con un estatus legal, ¿sabe cómo obtener un número de ITIN para prepararse para aplicar para una licencia de manejo en Virginia? Que ahora este año, gracias a la Asamblea General, pueden presentarse para una licencia. ¿Nos podría explicar un poco cómo es ese proceso? Alejandra, ¿puedes explicarlo? Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. Bueno, sabemos que esto va a iniciar a partir de enero. Van a poder obtener una licencia aquellas personas que no tienen un estatus legal. Para eso es importante prepararse con un ITIN para sacarlo, y eso se saca de forma gratuita. Pueden llamar a nuestra oficina y les voy a dar el número. Es el 571-421-2211. Ahí pueden llamar para que se les asista, si es que lo desean, para ayudarles a llenar esta aplicación del ITIN. ¿Por qué? Porque es importante que se empiecen a preparar con toda la documentación. Yo enviaré, estuve compartiendo un enlace que nuestro director de casa aquí en Virginia hizo un video de información acerca de cómo prepararse para estos pasos, pero sí es importante, si no tienen un número de ITIN, por favor prepárense desde ahora para sacar ese número para poder preparar impuestos. Y nuevamente nos pueden contactar a nuestra oficina, que creo que han compartido el número por el mensaje del chat también. Muy importante esa información de ITIN. Hoy, de hecho, en Telemundo hablábamos de quienes lo tienen que revisar también la fecha, porque a muchos está ya próximo a vencerse. Así que hay que siempre tener ese número de contribuyente a mano y revisarlo constantemente. Alejandra, gracias. Y ahora tenemos una pregunta para usted, supervisora Dalia. Viene de Rosa de Centerville
y dice que tiene 2 niños que reciben almuerzo gratis en la escuela, pero no tengo auto ni nadie que pueda quedarse con estos pequeños. ¿Existe alguna forma de que pueda recibir ayuda para comprar el almuerzo para mis hijos? ¿Qué le podemos decir? Sí, no, exacto. Sé que muy rápido las escuelas y el condado y nuestras parejas aquí en el condado trabajaron para hacer un mapa y para poder distribuir lo más cercano a cada comunidad, los almuerzos, la comida para los niños, desde que cerraron las escuelas en la primavera y luego en el verano. Así que aquí vamos a poner el sitio, pero si va al sitio de las escuelas de Fairfax, que es www.fcps.edu, es Return School Food. Pueden ir, es en el sitio de las escuelas, hay un mapa, hay mapas en español y en inglés mostrando dónde pueden retirar comida. Hay buses que van, están en muchas escuelas, en centros comunitarios y cualquier cosa. También puedes llamar al número del CSP, el 703-222-0880 para tener más información. Y finalmente aquí, si vive cerca de mi distrito, aquí Providence, estamos en el centro del condado. Aquí cerca de Merrifield está la organización que se llama Food for Others, en Prosperity, 2938 Prosperity, y pueden ir de lunes a viernes de 9:30 a 5 para retirar comida. Pero siempre no tengan miedo, puede comunicarse con el condado directamente, con las escuelas. Hay muchísima información sobre la comida aquí para sus niños. Gratis para los niños y muchas veces solamente $2 para los adultos también. Bien, ahora tenemos otra interrogante y es para Jorge o para Alejandra. Y viene de parte de Springfield. La señora Claudia pregunta, el dueño de donde estoy viviendo me ha llevado a corte y me está desalojando de donde vivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramienta tengo a mano? Porque hay mucha gente que sabemos está en esa misma situación o acercándose a esa situación. Así que es una pregunta que le va a servir a muchos. ¿Quién empieza respondiendo? Jorge, te veo ya que quitaste el mío. Sí, de nuevo, que cada caso es diferente y es bien importante que se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos trabajando, como dijimos antes, con el condado y fuera de eso tenemos obviamente contactos con otras organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios legales donde también les pueden colaborar. Entonces, lo importante es que se comuniquen con nosotros. De nuevo, nuestro número de teléfono es el 571-309-5455 y de esa manera nosotros podemos entender bien el caso y poder entender dónde es que está, qué es lo que necesita exactamente y cómo podemos hacer para ayudarle a resolverlo. Entonces, es la mejor respuesta que puedo dar en este momento. Bueno, yo también quisiera contribuir a esa pregunta. Ahora mismo también hay una organización sin fines de lucro que es el Centro de Justicia Legal, Legal Aid Justice Center, que han estado muy activos, muy pendientes con esto de los desalojos. Ahora mismo existe lo que es una moratoria de los desalojos, pero hay ciertos criterios. Las personas, de quiénes son las personas que califican. Yo compartí esta información, creo que la van a compartir en el chat también, pero es importantísimo que si han recibido ese anuncio, pónganse en contacto inmediato con el Centro de Justicia Legal al 703-778-3450. Ellos han preparado estos documentos en español, incluso hay uno, pero hay acciones. La comunidad no solamente puede estar informada, debe accionar rápidamente. Hay un documento si la persona no ha podido pagar su renta debido a que perdieron el trabajo, les bajaron las horas del trabajo. Hay un documento, lo tienen que hacer por escrito, comunicarse con sus oficinas del rental office, ahí en la renta, dejarles saber, llevarles este documento que ellos lo han puesto en español. Usted simplemente pone su nombre, lo firma diciendo que usted está atestiguando que no ha podido pagar por X razón.
y estos abogados sin fines de lucro están listos para apoyar. Nuevamente es el Centro de Justicia Legal al 703-778-3450. Algo más que es importante entender es, uno es el servicio legal que necesitan urgentemente, y gracias Alejandra por hacer el comentario, es muy importante y qué bueno que tenías el número a la mano. Pero también es entender bien qué ayuda es la que necesitan, porque obviamente la renta hay que seguirla pagando y ahí es donde EduFuturo les puede prestar el servicio. Nosotros tenemos dinero para asistencia para la renta y fuera de eso estamos trabajando con el servicios coordinados de Fairfax County. Entonces, trabajando con el condado y trabajando con los servicios que tiene EduFuturo, le podemos ayudar, uno, a evitar que vaya a ser desalojada y dos, que pueda tener el dinero para poder pagar la renta. Bueno, ¿Puedo muchísimas añadir gracias. algo más, por Gracias. favor? Sí, Alejandra. Disculpen, sí, es importante, como mi colega aquí dice, Jorge, cuando están llamando para la línea de los servicios coordinados, es importante no llamar a veces, en lo más que se pueda, no llamar con anticipación. Si saben que, por ejemplo, a principios de mes o a mediados de mes están viendo que están teniendo una dificultad para pagar la renta para el principio del próximo mes, es importante ponerse en comunicación con ellos inmediatamente porque esto lleva un proceso, no es de un día o 2 días, sino puede ser varios días. Pero sí es importante. Y quiero hacer otro punto rapidito acerca de hemos escuchado muchos comentarios de nuestra comunidad acerca de los problemas que están teniendo a tratar de ayudarles a sus hijos con la tecnología, el aprendizaje virtual. Y quiero compartir un número importantísimo que me llegó acerca de el condado de las escuelas públicas de Fairfax. Ha lanzado un número de ayuda tecnológica y este número está disponible los 7 días a la semana. Está disponible desde las 7 de la mañana hasta las 11 p.m. Este número de teléfono es el 1-833-921-3277. Ahí usted puede pedir un representante en su idioma y ellos le van a ayudar paso a paso, les van a estar guiando porque sabemos que es importantísimo. Hay bastantes padres que no saben cómo ayudar, entonces les dejo ese dato importante. Gracias. Alejandra, te agradezco muchísimo. Y justamente la próxima pregunta, y vamos a ir a Claudia, porque tenemos muchas preguntas, muchas dudas sobre las computadoras, ¿no? Claudia, Raquel en Falls Church quiere saber, y tengo 2 preguntas. La computadora que le asignaron a mi hija está teniendo problemas, ¿no? Y no pudo tomar las clases la semana pasada. ¿Qué hacemos? Y también, Claudia, si puedes hablar eso, sobre las familias que necesitan, aún no tienen computadoras o problemas con internet. ¿Qué pueden hacer las familias de las escuelas de Fairfax? Claro, gracias. Y gracias, Alejandra, por dar ese dato muy importante. Nosotros lo vemos como buenas noticias que son tan necesarias en estos tiempos, que hay un número ahora que desde las 7 a las 11 de la mañana tú puedes llamar. Yo lo puse a prueba porque dije, a ver, vamos a ver cómo funciona. Y llamas y te contestan en inglés, pero inmediatamente identificas que necesitas ayuda y te ponen a un intérprete. Entonces tú puedes estar haciendo las preguntas y la persona con conocimientos de tecnología está traduciendo, bueno, está diciendo las instrucciones y el intérprete te las está comunicando. Estoy muy feliz de que eso esté justamente porque la tecnología es verdaderamente muy difícil. En este caso también hay técnicos en las escuelas, de nuevo, ¿verdad? Es muy importante que los padres de familia se sientan muy cómodos en comenzar a comunicarse con las escuelas. Puede ser, como decías tú, Dalia, con la Parent Liaison, que es el enlace para padres, la persona que está en la administración, la directora. Las directoras de las escuelas están con la disponibilidad de ayudar. Los maestros han preparado también material
que cuando definitivamente hay un problema serio y no puedes acceder en absoluto, tienes material para trabajar sin necesidad de conectarte en internet mientras se busca una solución. O sea que los niños no se pueden quedar de bracitos cruzados, sino que siempre va a haber algo que ellos van a poder realizar. Y bueno, sabemos también que Cox está ofreciendo, creo que hasta junio, hasta el finales del año escolar del 2021, internet gratuito, y las escuelas ofrecen un pequeño aparatito que se llama MiFi, que se conecta con las laptops, y si es que tú necesitas eso, las escuelas están dispuestas a ayudar con esto, ¿no? Entonces, le puedo recomendar esos a Raquel, ¿verdad? Que era la que preguntaba. Se lo podemos recomendar, que definitivamente hay opciones para buscarle una solución. Sí, no, y justamente antes de que vayamos, tenemos algunas preguntas de salud de Alban, pero también justamente ayer nosotros en el Consejo del Condado también aprobamos más fondos para las escuelas, porque sabemos que los sistemas MIFI a veces no funcionan por mucho tiempo, ¿no? Así que hemos dado fondos a las escuelas para poder pagar, ayudar a las familias a anotarse a ese sistema de Cox. Creo que eran 10, después de 2 meses gratis, eran $10 por mes, y las escuelas van a poder dar subvención para esos costos. Así que por favor, comuníquese con la escuela si necesitan más apoyo con internet. Bueno, ahora se lo paso a Alban. Sí, por eso fue muy importante anotarlo, porque más fondos significa entonces más acceso. Así que otra buena noticia en esta noche. Esta pregunta es para el doctor René, de la señora Martínez. Ella vive en Springfield y dice: en marzo, 2 personas donde yo vivo se contagiaron del virus. Ya pasaron meses y ya han regresado a su trabajo porque están bien de salud. Pero como van a diario al trabajo de manera física, temo que puedan contagiar a alguien más en casa. Es una pregunta también muy válida, porque se ha hablado de la posibilidad de reinfección, luego se ha dicho que no, luego que sí, que hay un caso en Estados Unidos. Así que, ¿qué es lo último que se sabe, doctor? Sí, mira, el coronavirus es uno de los virus que en condiciones normales causaría algo así como un resfrío. Y todos los que somos padres de niños menores, yo tengo una niña ya cumplió 3 años, nos trae a la casa un resfrío casi cada 6 semanas, ¿no? Casi cada mes de la guardería trae un resfrío. Entonces, basándonos en esa teoría de que el coronavirus es muy cercano a los virus que causan la gripe, que causan el resfrío, se ha dado la recomendación de que alguien que se infecte y se sienta mejor y se cure, no necesariamente va a estar inmune por mucho tiempo al virus, y necesita continuar con la higiene, el distanciamiento social y usar el tapabocas y la máscara. Tal vez sí haya muchas personas que estén inmunes por mucho tiempo, y espero y esa sea la mayoría de la gente, pero va a haber gente, sobre todo gente de edad avanzada, gente con condiciones de salud como la diabetes, el cáncer, el VIH, que atacan al sistema inmune de la persona. Entonces esa inmunidad que se obtiene al ser infectado, pues se va con el tiempo. Por eso seguimos recomendando que las personas que se recuperan, que regresan a trabajar, pues que no trabajen en lugares muy conglomerados, que usen la máscara, que se laven bien las manos. Si llegan a tener algún síntoma, pues vuelvan otra vez al médico, se vuelvan a hacer la prueba. Si vuelven a dar positivo, pues otra vez a aislamiento por 10 días. Pero sí, esta es una de las cosas que, como hablábamos antes, este virus nos está arrojando muchas cosas nuevas y muchas cosas por aprender. Y esa es una de ellas, en que sí se han dado casos de reinfección, y aún no sabemos exactamente cuánto tiempo duraría la inmunidad, lo que es una pregunta muy, muy seria y algo que se tiene que estudiar muy a fondo para la vacuna, ¿no? Porque si la vacuna no da inmunidad a largo plazo, vamos a tener que tener todas estas cosas en su lugar hasta que la mayoría de la gente o haya sido infectadas, pero eso no es el caso, o ha sido vacunada. Entonces es algo que
va a cambiar día con día, pero como les digo, ahí en el sitio de fairfaxcounty.gov tenemos toda esa información, tenemos los puntos de conversación para las preguntas en general y luego el número de teléfono que ya se ha dado para más preguntas, así como la de la señora. Sí, no, gracias, doctor René. Tenemos un par de preguntas más para ti. Sobre todo, sabemos que hay miedos para las mujeres embarazadas, para los niños. ¿Puede hablar un poco más de primero los riesgos para las mujeres embarazadas? Justamente nos han preguntado que ha visto algunas mujeres caminando en los mercados, quizás sin tener bien a la máscara. ¿Qué tiene que saber alguien cuando está embarazada? ¿Cómo poder protegerse así y a su niño? Bueno, el no solo el coronavirus que hay que preocupar a las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, de hecho, antes de embarazarse se deberían tener un cuidado médico, estar tomando sus multivitaminas o tener una alimentación sana, ¿no? Para que al momento de embarazarse, pues el embarazo sea un poquito más saludable. Hay otras cosas que pueden afectar a las mujeres embarazadas y para eso se les recomienda que tengan un seguimiento con un obstetra durante todo el embarazo. En el caso del COVID-19, pues sí, las mujeres embarazadas están a alto riesgo de complicaciones, están a alto riesgo de infección, porque durante el embarazo el sistema inmune pues se calma un poquito, porque si se imaginan el bebé es algo así como que no es de la mujer, tiene la genética del padre también y el sistema inmune tiene que estar calmadito para que no ataque al bebé. Entonces el sistema inmune, los anticuerpos, las células que nos protegen, todo eso, al estar calmados, pues no protegen contra el coronavirus tampoco. Y para las mujeres embarazadas las recomendaciones son las mismas: lavarse bien las manos, usar la máscara, el tapabocas, no salir a lugares muy congestionados, mantenerse distanciados socialmente de las otras personas. En cuanto sientan algún síntoma mínimo, contactar al obstetra, contactar al médico para tener seguimiento y pues tener una vida lo más saludable posible, ¿no? Lo que es el ejercicio, una dieta balanceada, etcétera, cosas que se dicen fácil, pero es un poquito difícil de hacerse. Para los niños, en los niños no hemos notado enfermedad severa. De hecho, en lo que va de la pandemia, muy pocos casos se han dado de infección, relativamente pocos casos de infección en los niños, y pues gracias a Dios muy pocas muertes en niños, no han sido afectados muy severamente. En Fairfax, hasta el momento, como lo digo, no tenemos casos de menores de edad que hayan muerto, y queremos que siga así esa tendencia en Fairfax, pero sí hay evidencia de que sí contagian, sí toman el virus y sí se lo dan a los demás niños y luego lo llevan a la casa. Entonces esa es una preocupación para los educadores, para los padres de familia que tienen a los niños en las guarderías, en lo que se dice daycare en inglés, ¿no? Y a los niños cuando regresan a la escuela, pero pues se recomienda que se les enseñe ahorita desde chiquitos. Yo a mi niña de 3 años, después del baño, lava las manos. Antes de comer, se lava las manos. Le estamos enseñando a usar la máscara, ya tiene 3 años, batalla a veces para tenerse la máscara, pero la recomendación es si el niño se puede poner la máscara y usarla lo más posible, que lo use, ya sea en la casa o en la escuela, para que se acostumbre a traer esa máscara puesta. Ella se pone su mascarita y se siente que ella dice que es superhero, y juegos así que tenemos con ella para que se proteja y proteja a sus amiguitos. Y luego las vacunas, es muy importante ahora con todo esto del coronavirus y que se cerraron las escuelas. No porque no haya escuela en personas quiere decir que no hay que seguir con las vacunas de los niños que tienen que tener para ir a la escuela, ¿no? Tienen que seguir con todas sus vacunas porque existe todavía el sarampión, existe todavía el chickenpox, existen enfermedades muy serias que a los niños sí les pueden afectar muy seriamente si no están vacunados. Entonces, también recomendamos que la gente haga sus citas con el médico, haga sus citas con las varias clínicas que tiene el Departamento de Salud gratis en el condado para recibir todas las vacunas que son necesarias y recomendadas para los niños de edad escolar. Eso es muy importante. Hemos notado a nivel nacional que muchos niños dejaron de ser vacunados por miedo de ir al médico, por miedo de salir al público, pero
esas enfermedades sí serían terribles para estos niños si las recibieran, y si el nivel de vacunas baja, pues esas enfermedades regresan, como ya lo vimos con anterioridad en los años pasados con el sarampión. Entonces se recomienda eso sobre todo, y ahora que venga la vacuna contra la gripe, cualquier niño mayor de 6 meses está recomendado que se le dé la vacuna contra la gripe, también porque pues minimizar esa cantidad de enfermedades nos ayuda a minimizar el número de casos que los médicos tendrían que atender por encima de lo del COVID. Sí, gracias. No, René, muchísimas cosas para saber en este momento sobre el virus, sobre cómo protegerse y sobre todo de las clínicas. Sé que tenemos una pequeña pregunta sobre las clínicas. Aquí en el condado de Fairfax, para que sepan, contratamos a Neighborhood Health en la parte central y sur del condado, ¿sí? Y también a HealthWorks en el oeste y en el norte, donde pueden ir a pedir asistencia aparte de llamar al Departamento de Salud. Una pequeña preguntita para ti, René, antes de volver a las escuelas, de Tony. Mi pregunta es si un niño puede usar el barbijo que usa un adulto. Sabemos que tiene un filtro o afectaría en su respiración. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que cambiar, por favor? Me interesa mucho, tengo un niño de 6 años. Sí, pues depende del tamaño de la máscara. La máscara para un adulto puede no quedarle a un niño, ¿verdad? Tiene que tapar lo que es la nariz, la boca, la barbilla. El filtro, si el niño lo tolera, perfecto. Si nota que el niño no puede respirar bien, pues no usar el filtro. También si hay algunas consideraciones de niño a niño, consultar con el médico. Por ejemplo, si el niño tiene asma, que es muy prevalente en la comunidad latina, en los niños latinos, si tiene algún problema pulmonar desde que nació el niño, pues consulta con su médico para ver si puede usar máscara, y como le digo, si queda sobre la nariz, la boca, la barbilla y pegado a la piel, perfecto. Si el niño lo tolera y no se la quita, si el niño puede caminar, no necesariamente correr, ¿verdad? Todos los niños corren, pero si el niño puede caminar, hacer sus actividades con esa máscara, está bien, pero el problema de usar máscaras de adultos en niños es eso, es el que no le queda muy grande, le molesta, se la quita, etcétera. Entonces, sí hay varias máscaras más pequeñas que se venden, no podría darles específicamente dónde, pero sí hay varias, tal vez alguien en Facebook pueda poner por ahí algún link, pero para máscaras específicas para niños. René, gracias. Sé que hay muchas preguntas y sobre Sí. todo eso de preguntar al médico, ¿no? Porque aunque tenga asma no quiere decir que no se puede proteger, ¿no? Y proteger a otros, pero preguntar al médico. Hablando de los niños y de los adultos también, una pregunta aquí para Claudia de Lidice en Annandale. Quería consultar cómo puedo recibir clases de inglés, en especial conversación. Sabemos que es para niños, pero también los adultos. ¿Cómo podemos continuar las clases de inglés? Claudia, ¿tienes más información sobre eso? Sí, claro que sí, Dalia. Nuestro programa de Family Literacy justamente va a dar inicio la próxima semana. Comenzamos las clases justamente adaptándolas, son virtuales y las vamos a adaptar para que sean después de que los niños tengan sus clases. Nuestro programa cuenta con opción de niños de preescolar de 3 a 5 años, donde justamente los preparamos para que estén listos para el kindergarten y que entren fuertes, ¿verdad? Y con conocimientos y seguros de sí mismos. Y para los padres de familia, nuestro programa ofrece también las clases de inglés a un nivel básico. De nuevo, esto es gratuito. Estamos comenzando, las clases van a ser en aproximadamente 13 diferentes escuelas, que son las que lo vamos a otorgar, pero como ahora es virtual, ya no hay excusas, ¿verdad? Todos pueden participar para aprender inglés. El idioma inglés es extremadamente importante de aprender y no puedo no puedo enfatizar más en esto, ya que es muy bueno que nosotros tengamos la opción de hablarles en su idioma, ¿no? En idioma español a nuestra comunidad, pero un padre de familia que puede llegar a comunicarse
que puede llegar a hacer una pregunta a un médico o a alguien que no hable su idioma, le da mucha seguridad, le hace sentir muy bien y aparte aprende muchas más cosas que el inglés, ¿verdad? Las otras opciones que quiero dar, si es que alguien quiere conversación, las bibliotecas públicas también tienen esa opción. De nuevo, ahora virtualmente puedes entrar y recibir, por ejemplo, clases de conversación en español. Nuestro programa cuenta con, es un poquito de todo, ¿verdad? Es conversación, cómo ser mejores padres, cómo aprender el sistema educativo en este país y definitivamente cómo aprender un inglés básico. Y por último, está el programa de las escuelas públicas de Fairfax que se llama ACE, que es la educación comunitaria para los adultos. Ahí sí hay un costo, ¿verdad? Pero es cuando ya comienzan los niveles a aumentar y entonces puedes aprender el inglés, pero a un costo. Pero buenísimo que tengamos la oportunidad, Claudia, y recursos suficientes. Ahora la gente tiene más opción quizá para dedicarse a esos estudios que sin pandemia quizás serían imposibles, así que hay que aprovecharlos. Eso me encanta que estén ahí, ¿no? Para ellos. Y ahora hay una siguiente pregunta y es para la supervisora Dalia. Ya no tanto de educación, ni de vivienda, ni de salud, es un poco más política y muy interesante la pregunta. Dice, ¿cómo podemos conseguir que más latinos sean nombrados en todas las juntas y comisiones de Fairfax? Necesitamos que nuestra gente esté representada en la mesa cuando se debaten todo tipo de temas, educación, COVID-19 y que también se creen políticas que sean para nosotros. Supervisor. Sí, no, sí, muchísimas gracias, Alban, y sé que nuestros amigos aquí en la política, y Roberto sobre todo, sé que tiene otras preguntas hoy. Sí, necesitamos más representación, ¿no? Por eso yo decidí que era importante lanzar, cuando primero lancé en el Consejo de las Escuelas y ahora como supervisora del condado. Pero no empieza aquí. Mi objetivo es designar una representación diversa e inclusiva en nuestras juntas. Yo he asignado desde que estoy aquí representación de la comunidad latina en por lo menos 3 de los consejos que tenemos y hay más de 50 de estos consejos. Hay autoridades, comisiones en el condado que nos ayudan al consejo a tomar estas decisiones que afectan a su vida todos los días. No es como el gobierno federal que quizás le afecta hoy o en el futuro, pero aquí en el condado, en Fairfax, todos los días. Y estas reuniones se llevan a cabo en inglés, preocupan una enorme variedad de temas, desde la presentación de premios hasta el transporte, los servicios sociales y muchísimo más de lo que ocurre aquí en el condado. Así que por favor, tómese un tiempo para familiarizarse con ellos y puede averiguar qué le interesa y contactarse si hay uno de esos consejos que le interesaría. Hay más información en el sitio de fairfaxcounty.gov. BACS se llaman, BACS. Estamos aquí poniendo el sitio y queremos poder nombrarlos, ¿no? Si vive en mi distrito en Providence, por favor se puede comunicar. Mi email es providence@fairfaxcounty.gov. Y si vive en otro distrito, contáctese con su representante del distrito. O puede asistir a las reuniones. Siempre están abiertas al público. Puede ver si es un tema que le interesa. A mí me encantaría ver cómo podemos aumentar la representación y si hay otros temas que les gustaría ver. Si no sabe quién lo representa y en qué distrito vive, hay un sitio que uso casi todos los días, está ahí compartido, lo vamos a compartir, es fairfaxcounty.gov/my neighborhood, mi barrio. Y ahí mismo puede poner su dirección de su casa y puede ver quién lo representa a todos niveles del gobierno, desde el condado hasta el Senado. Así que por favor es un lugar muy valioso para poder involucrarse, ver las reuniones y si hay un tema que le interesa, empezar a hacer eso. Así que, por favor, comuníquese con nosotros.
Sí, no, muchas gracias. Estamos llegando cerca del fin, pero quería tomar una preguntita más, y esta viene de Jorge mismo. Es para Jorge, quiero decir. ¿Tiene recomendaciones basadas en la experiencia de EduFuturo ha adquirido en los pasados 6 meses con las familias que han sido afectadas por el COVID-19? ¿Qué sugerencias le podrían dar al condado para prevenir las altas tasas de infección en la comunidad latina? Nosotros no sabemos todo, ustedes están ahí todos los días con las familias. ¿Qué podemos hacer en el condado para asistir aún más a nuestras familias? Jorge. Sí, esa pregunta es bien importante porque realmente para poder reducir el número de infecciones, primero tenemos que saber dónde y por qué está sucediendo a niveles tan altos entre las familias latinas. En general, tenemos ideas acerca de las razones, pero necesitamos darle una urgente prioridad a llevar a cabo una investigación más profunda para poder averiguar exactamente en qué lugares y en cuáles situaciones se están infectando nuestras familias. Si sabemos con más claridad dónde se está transmitiendo el virus, podemos proteger más efectivamente a la comunidad. Este esfuerzo también significa darle prioridad a contratar más personas, de lo que hablábamos antes, que cuando una persona se enferma van a recibir una llamada, lo que llaman en inglés contact tracers, pero que sean personas bilingües, que sean personas que se puedan comunicar con las familias una vez han sido diagnosticadas con el COVID, que los llamen y que ese número sea un número alto, porque como nosotros sabemos, hay limitaciones dentro de nuestra comunidad y hay personas que todavía están tratando de mejorar su inglés. Entonces se van a sentir muchísimo más cómodos si estas personas que la están llamando del Departamento de Salud hablan español. Otra cosa que también es bien importante, de las casi 700 personas que describí antes que nosotros estamos trabajando en este momento, algo que es bien importante es entender cómo el condado ha ido trabajando paso a paso, nos ha escuchado, nosotros nos hemos reunido muchísimas veces con la supervisora Palchik, con miembros de las oficinas de diferentes departamentos del condado y han logrado entender la importancia del trabajo que nuestras organizaciones como EduFuturo y las otras organizaciones con las que nosotros trabajamos estamos haciendo para ayudar a las familias. Y no nos podemos olvidar que en este momento la pandemia sigue y hay muchas personas que todavía no han logrado encontrar trabajo. Entonces es bien importante que ellos puedan seguirse comunicando, que no tengan miedo. Nosotros estamos aquí también para ayudarlos y ayudarles a navegar el sistema para que de esa manera, cuando necesiten esos documentos, ahí estaremos para ayudarles, que se comuniquen con CASA, con EduFuturo, con todas las organizaciones que están aquí listas para prestarles servicios. Así que esto es lo que nosotros hemos aprendido en los pasados 6 meses y creo que es bien, bien importante que sigamos haciendo ese trabajo de incrementar la capacidad de las organizaciones que están prestando servicios para que de esa manera podamos seguir colaborando y trabajando estrechamente con el condado y con las otras organizaciones sin ánimo de lucro que están prestando también servicios. Claro, porque la necesidad es mucha, así que ese trabajo mancomunado hace falta y se debe seguir haciendo. Gracias, Jorge. Y tenemos una pregunta más y viene de Milagro en Falls Church y es para la supervisora. Dice, este es un momento muy difícil para mí y mi familia. Muchos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo, hemos estado muy enfermos, muchos miembros de nuestra comunidad se han muerto. ¿Cómo puedo acceder a servicios de salud que sean de tipo mental, o un asesoramiento de bajo costo, quizá gratuito, aquí en la región? Sí, muchísimas gracias, Alban. Voy a contestar y luego si Alejandra quiere agregar más, sé que están apoyando a nuestras familias, pero es importante que sepan, sé que alguien del condado ha compartido esto. Estos momentos estamos con muchísimas inquietudes y depresión y la salud mental es algo que nos está afectando muchísimo en este momento. Aquí en el condado y aquí en mi propio distrito está el centro de Merrifield
que es la Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax y Falls Church. Tienen un número que pueden llamar también ahí de lunes a viernes de 9 a 5, y ese es el 703-383-8500, 703-383-8500. Por favor, no hesite en llamar para usted, para familia, para poder ser aceptados. No hay costo estos servicios para quienes no pueden pagar. También COVID-19 y su salud mental, vamos a compartir. Hay más apoyo, más ayuda en los sitios del condado. Sobre la salud mental lo tenemos en español, y consejos para padres y ciudadanos durante el COVID-19. Y finalmente tenemos una app, es Mi Fuerza, My Strength, y ahí vamos a compartir la información de este app. Pero sabemos que son tiempos realmente muy duros para nosotros y para nuestros niños. Alejandra, no sé si quieres agregar algo antes de que cerremos esta sesión. Estás en mute. Ahí está. Ok, sí, ya lo quité. Muchas gracias. Pues básicamente sí, el Community Services Board, los servicios comunitarios, también hay otras organizaciones que se están enfocando en ayudar, especialmente ahora desde lo del COVID, hay como Crisis Link. No tengo eso, sí, no los tengo los números memorizados, pero también si quieren nos pueden enviar, o en esta misma, si se vuelven a conectar, les voy a poner números de teléfono. También hay otra organización que se llama Hola, es Empoderando a la Comunidad Latina. Ellos están conectados con otra organización que se llama NAMI. Les voy a compartir los números de ellos porque están ofreciendo ayuda más que todo para emocional, ese apoyo emocional para la salud mental. Entonces estaré compartiendo esos números ahí con ustedes acerca de estas organizaciones que tienen esa muy buena conexión con estas organizaciones que pueden brindar ese apoyo emocional. Y es un apoyo que puede hasta salvar vidas, como hemos dicho constantemente en estos momentos en donde tanta gente no se siente abrumada, está quizá ansiosa porque hay muchos motivos y hay que seguir dándonos la mano. Y en esto consiste esta charla que ya estamos a punto de terminar, ¿no? En darnos una mano, en saber que estamos aquí todos juntos luchando en contra de la circunstancia que tenemos enfrente. Así que de mi parte, yo me voy sumamente contento de haber participado con ustedes, de haber aprendido con ustedes, porque yo creo que todo el que está acá y el que nos sintonizó, algo nuevo aprendió, ¿no? Del doctor, o de Claudia, o de Jorge, o de Alejandra, o de la supervisora. Así que ha sido muy productivo todo este proceso, la jornada también. Así que ojalá que haya más charlas en lo adelante, que abarquemos diferentes temas, y yo quedo a su orden. Así que muchísimas gracias y nos vemos en Telemundo a las 5, a las 6 y a las 11 de la noche. Alban, no puedo agradecerte suficientemente por hoy, por ayudarnos. Ha sido un gran placer moderar contigo. Nosotros aquí aprendiendo cómo moderar y hacer estos programas, y tu gran experiencia y todo lo que haces para nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por moderar esta sesión conmigo, y hasta la próxima. Claro que sí. También, gracias. Y quiero agradecer a todos nuestros panelistas, al doctor Nájera, a Jorge, a Alejandra, a Claudia. Han representado distintos sectores de lo que más preguntas recibimos, ¿no? Aquí en el condado. Pero por favor, continúen a comunicarse. Gracias a ustedes, y gracias directamente a todos ustedes que no han hecho preguntas hoy. Tratamos de contestar la mayoría de sus preguntas, y las que seguimos recibiendo por Facebook vamos a estar ahí contestando. Así que por favor, continúen. Y también nos pueden mandar, mi email, como he dicho, es providence@fairfaxcounty.gov. Mi sitio es Dalia Palchi, que es mi nombre, en el condado de Fairfax, el distrito de Providence. Y por favor, quiero no solamente agradecerlos por participar hoy, pero comparta esto con su familia, con sus vecinos. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Tenemos muchísima información, pero cómo llega a la comunidad, y que sepan que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo es un virus que nos está afectando a todos, pero juntos hay muchísimo apoyo aquí mismo en nuestra comunidad. Y finalmente recuerde también que lo vamos a hacer juntos.
antes de olvidarme, que está el nuevo, los nuevos lugares de Facebook y de Twitter en español. Este es un pequeño soft launch que estamos anunciando, así que por favor vayan @Fairfax County ES en Twitter y en Facebook. Ya hay unos sitios de información ahí y por favor comuníquense y compártanlo con sus familias. Y finalmente, sé que son momentos realmente un año no esperado. No esperado en que sea a esta pandemia de salud, a las necesidades económicas y educativas aquí en nuestra comunidad, en los grandes miedos que tenemos sobre nuestras familias y la inmigración, y como hemos tenido noticias no tan buenas esta semana, ¿no? Sobre el TPS, pero estamos aquí juntos y no lo hacemos solos, ¿no? Este es un año muy importante. En Virginia se vota todos los años. Si puede votar, si sus hijos pueden votar, por favor, regístrese, tiene hasta el 13 de octubre, pero la votación temprana empieza aquí el viernes en Fairfax, en el centro gubernamental. Así que por favor, este año es muy importante votar. Y el censo, si no ha llenado el censo, vaya al sitio del censo también. No tener miedo, es completamente confidencial. Justamente hablé con alguien que trabaja y me ha dicho lo confidencial que es el censo, y es importante porque cada persona que no lo llena, perdemos fondos para educación, para todo lo que necesitamos, transporte en la comunidad y nuestra representación. Si llena el censo, va a ser representado cuando se vean los distritos próximos aquí en Fairfax y en el condado. Así que les agradezco muchísimo. Gracias de vuelta a todos los panelistas y ustedes por estar aquí con nosotros, y quédase sano, use su mascarilla, es muy importante en todas partes, y protege a usted y a su familia. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.